Continuamos en Contexto Global, la franja de France 24 en la que actualizamos las principales noticias del día. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar los titulares. En Brasil, el juez del Tribunal Supremo que preside el caso contra Jair Bolsonaro citó a los abogados del exmandatario para aclarar el presunto incumplimiento de las órdenes judiciales que restringen el uso de las redes sociales como parte de las medidas cautelares dictadas en su contra. Al tiempo, medios locales reportan que el juez ordenó congelar todos los bienes y cuentas de su hijo Eduardo Bolsonaro. Reunidos en Chile, los presidentes de esa nación, de Brasil, Colombia, Uruguay y el gobierno de España enviaron un mensaje contra los extremismos y autoritarismos. Aseguraron que es necesario fortalecer la democracia y el multilateralismo. De igual forma, condenaron los asesinatos diarios en Gaza. Israel amplió su asedio en Gaza y por primera vez ingresó tanques en el este y el sur de la ciudad de Deir al-Balá, donde hay miles de desplazados de otras zonas del enclave. Esto al tiempo que la Organización Mundial de la Salud denunció ataques contra sus instalaciones y su personal. Abrimos este informativo en Brasil, donde el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, que preside el juicio contra Jair Bolsonaro, citó a sus abogados para aclarar un supuesto incumplimiento de las medidas cautelares impuestas el viernes que le restringen el uso de redes sociales. El jurista dijo este lunes que el exmandatario tiene prohibido dar cualquier entrevista que sea transmitida en redes sociales. Para ampliar la información, conectamos en Río de Janeiro con Valeria Zacone, corresponsal de France 24. Valeria, ¿qué detalles se conocen del pronunciamiento del juez del tribunal? Bueno, hace tan solo 3 días que el expresidente Jair Bolsonaro está con la tobillera electrónica y precisamente, como contabas, ya podría haber incumplido las medidas cautelares establecidas el pasado viernes. Concretamente, hoy Bolsonaro ha ido al Congreso en Brasilia para reunirse con la cúpula de su partido y al salir ha hablado de máxima humillación y esas declaraciones han sido reproducidas por simpatizantes y por aliados en sus redes sociales. Y lo que pasa es que precisamente esta medida cautelar establecida por el juez Moraes prevé que Bolsonaro no puede utilizar ni directa ni indirectamente las redes sociales. No está prohibido de conceder entrevistas, pero no puede aparecer en las redes sociales, algo que es bastante difícil de controlar. Y entonces ahora en este momento los abogados de Bolsonaro tienen 24 horas para explicar este posible incumplimiento. Incluso Bolsonaro tenía pensado participar en una colectiva de prensa, pero al final decidió no hacerlo precisamente por miedo a las repercusiones. Y si conocemos la trayectoria de Moraes con otros imputados, sabemos que si él llega a la conclusión de que se incumplieron esas medidas, será capaz de dictar una prisión preventiva para Jair Bolsonaro. Bueno, y medios locales informan que el Tribunal Supremo también ordenó congelar los bienes y las cuentas de Eduardo Bolsonaro. Sí, el propio Bolsonaro, Eduardo, que está en los Estados Unidos desde marzo haciendo lobby a favor de la amnistía de su padre, ha reconocido a un periódico local que hoy intentó hacer 2 transferencias por Pix, que es un sistema gratuito del Banco Central de Brasil para transferir dinero a cualquier hora del día y de la noche, y no lo ha conseguido. Entonces, esa es una noticia que ha sido confirmada. Bolsonaro, Eduardo, se ha quejado públicamente de eso, ha dicho que era algo esperado, ha acusado al juez de Moraes de perseguirle y de que sea una dictadura, pero Moraes también ha abierto otra investigación sobre movimientos sospechosos pocas horas antes del anuncio del arancel de Donald Trump el 9 de julio.
en las que podría estar también involucrado Eduardo Bolsonaro, aunque no hay pruebas de momento. Estamos hablando de movimientos sospechosos de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares que fueron comprados y vendidos en pocas horas para aprovechar la caída del real después del anuncio de Trump. Las personas que hicieron esta operación podrían haberse beneficiado de insider trading, es decir, de información privilegiada que les podría haber hecho ganar hasta un 50% de su inversión original. Y además hoy hemos sabido que también se acaba el plazo de licencia voluntaria de Eduardo Bolsonaro. Él debería volver a sus quehaceres aquí en Brasil, pero él tiene miedo de ser arrestado. Dice que se va a quedar en los Estados Unidos. A partir de ahora sus faltas van a contar y la Cámara tiene la obligación de anular su mandato cuando se cumpla, digamos, el mínimo de faltas que son necesarias para anular este mandato, y su partido, el Partido Liberal, está intentando aprobar una resolución para que se pueda mantener en el cargo como una persona que está del extranjero y que sigue trabajando por razones excepcionales. Es difícil que sea aprobada esta resolución, pero se está intentando. Pues Valeria, muchas gracias por toda esta ampliación. Nosotros cambiamos de tema, hablamos de la cumbre auspiciada por el presidente de Chile, a la que asistieron los mandatarios de Brasil, Colombia, Uruguay y el gobierno de España. El encuentro llevaba el nombre de la democracia siempre. Los líderes progresistas denunciaron el crecimiento de los discursos de odio, de la desinformación, del extremismo y de las ideas autoritarias, entre otros. El informe es de Manuel Acano. Chile, escenario de una jornada internacional dedicada a la defensa de la democracia. El presidente Gabriel Boric lideró una cumbre que reunió a los mandatarios de países como Brasil, Colombia, Uruguay y España. El encuentro buscó impulsar una alianza que pretende enfrentar las crecientes amenazas a la democracia en todo el mundo, especialmente por el avance de la ultraderecha, los discursos de odio y la desinformación. Nos enfrentamos, por tanto, a una internacional reaccionaria que actúa coordinadamente y por eso es tan importante actuar desde la coordinación y desde la respuesta conjunta. Nos toca a nosotros, a gobiernos liderados por fuerzas progresistas, encabezar esa respuesta. Entre las advertencias de la cumbre, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, señaló el descrédito al que se enfrenta el sistema político y la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas. Por esa razón, conversamos sobre el fortalecimiento de las instituciones democráticas y del multilateralismo ante los sucesivos ataques que han sufrido. Por otro lado, entre las propuestas de los mandatarios estuvo generar un frente amplio que ataje estas problemáticas, en el que, según Boric, participarían líderes de países como México, Reino Unido, Canadá, entre otros. También adelantaron que se pretende presentar los acuerdos alcanzados en esta cumbre en una reunión de la Asamblea General de la ONU. He conversado personalmente para que sean parte de este grupo ampliado y han aceptado con mucho entusiasmo y estarán en el encuentro que hagamos en Nueva York en un mes más, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los mandatarios progresistas también dedicaron parte de sus alocuciones para expresar su condena y preocupación por la crisis humanitaria que enfrenta la Franja de Gaza y pidieron un alto al fuego permanente. El narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías, alias Fito, compareció este lunes ante la justicia estadounidense, declarándose no culpable de los 7 cargos que pesan en su contra. El gobierno de Ecuador describió su extradición como victoria en la lucha contra el crimen. Los detalles en el siguiente informe del Mariángulo. Como no culpable, así se declaró alias Fito de los cargos que pesan en su contra por narcotráfico y posesión de armas. El narcotraficante ecuatoriano compareció este lunes por primera vez frente a la justicia estadounidense, tan solo un día después de ser extraditado de Guayaquil a Nueva York. Para el gobierno de Ecuador, la judicialización de alias Fito representa un paso crucial. La extradición de alias Fito se da en menos de un mes de su recaptura y es un fuerte golpe para la delincuencia organizada. La extradición de Macías Villamar, así como los operativos para desmantelar las economías criminales, son acciones que debilitan a las mafias y el gobierno nacional está decidido a continuar en esa lucha.
Su defensa argumentó que tras esta primera audiencia ante el Tribunal Federal para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, no ha conocido aún las evidencias en contra del líder de la llamada banda de los choneros y que por lo tanto todavía no evaluarían la negociación de un eventual acuerdo de culpabilidad ante el gobierno de Estados Unidos. Las acusaciones de Estados Unidos en su contra se relacionan con el tráfico de grandes cantidades de cocaína por parte de dicha organización criminal. Se trata del primer ecuatoriano en ser extraditado desde que fue restablecida esta posibilidad, tras el desarrollo de un referendo que fue impulsado por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Se espera que el próximo 19 de septiembre alias Fito comparezca ante el juez que se ha designado para llevar su caso. En Estados Unidos, la Casa Blanca ha confirmado la orden del presidente Donald Trump a la fiscal general y al director del FBI para que publiquen cualquier evidencia creíble sobre el caso Jeffrey Epstein, el cual ha dividido a los partidarios del movimiento MAGA. Por otro lado, una parte de los demócratas en el Congreso presiona para que todos los archivos relacionados con este caso sean publicados. Más en el siguiente informe. El caso Jeffrey Epstein, una piedra en el zapato para Donald Trump. El anuncio del Departamento de Justicia y el FBI sobre la inexistencia de la supuesta lista de clientes de Epstein sigue generando malestar entre los seguidores de Trump, avivando las críticas sobre el manejo que ha tenido su administración respecto al tema. En medio de los cuestionamientos, Trump ordenó a la fiscal general Pam Bondi y al director del FBI, Kash Patel, revelar cualquier evidencia creíble sobre el caso. El presidente ha dicho que si el Departamento de Justicia y el FBI quieren seguir adelante con la publicación de más pruebas creíbles, deberían hacerlo. También les indicó el fin de semana que procedieran a revelar los documentos del gran jurado. El caso Epstein sigue a Trump desde su primer mandato debido a la presunta cercanía con el otrora financiero. Jeffrey Epstein fue acusado y arrestado por cargos de tráfico sexual antes de suicidarse en su celda en 2019. Pero la presión para esclarecer los vínculos del presidente con el fallecido multimillonario creció luego de que Elon Musk, en medio de una disputa con Trump, indicara que su nombre estaría en los archivos del financiero. El rechazo de un sector de los estadounidenses a las acciones de la administración avivó a los demócratas. La administración Trump está asustada. ¿Qué le ocultan al pueblo estadounidense? Publiquen los archivos para que el pueblo estadounidense pueda tomar una decisión. Para muchos, Trump ha utilizado otros temas para desviar la atención respecto al caso Epstein, que ha calificado de aburrido. No obstante, en Truth Social informó que actualmente la gestión de este caso le ha permitido elevar los niveles de popularidad entre los republicanos. Cambiamos de tema, vamos a la Franja de Gaza porque Israel amplió su asedio en el enclave palestino. Por primera vez ingresaron tanques al sur y el este de la ciudad de Deir al-Balá, donde se encuentran numerosos desplazados por la violencia en otras regiones del enclave. Esto al tiempo que la Organización Mundial de la Salud denunció ataques contra sus instalaciones y su personal, y el mismo día en que una veintena de países pidió el fin inmediato de la guerra. Ampliamos a continuación. Escenas de caos en el centro de Gaza. Un cráter muestra el lugar donde impactó un misil israelí, en un campamento donde miles de palestinos desplazados vivían en tiendas de campaña. El domingo por la mañana, el ejército israelí emitió una orden de evacuación y muchos huyeron. El lunes, Israel siguió los ataques aéreos con una operación terrestre en Deir al-Balá, donde las familias de los rehenes israelíes secuestrados por Hamas el 7 de octubre creen que se encuentran sus seres queridos. En una declaración conjunta, las familias dijeron que estaban conmocionadas y alarmadas por las noticias de una ofensiva israelí en la zona. Mientras tanto, la acción militar de Israel se produce en medio de numerosas noticias sobre el aumento de los niveles de hambre y hambruna en toda Gaza. Los niños están muriendo de hambre, lo juro por Dios, mis sobrinos están muriendo de hambre. No paran de decir, tenemos hambre, queremos comida, ¿de dónde la vamos a sacar? Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos afirmó que había recibido mensajes desesperados sobre la hambruna de su personal. Según las Naciones Unidas, se trata de una crisis humanitaria que se agrava por momentos. Nuestros colegas de asuntos humanitarios advirtieron que la orden de desplazamiento masivo ha asestado otro golpe devastador al ya frágil sustento que mantiene con vida a la población de la Franja de Gaza. Entre tanto, 25 países, entre ellos Reino Unido, Francia y una serie de naciones europeas, emitieron una declaración conjunta presionando a Israel para que ponga fin a la guerra de inmediato. Los países también utilizaron la palabra horrible para describir la muerte de unos 800 palestinos asesinados mientras buscaban ayuda en los centros de distribución de alimentos, desde finales de mayo.
Hablamos ahora de la guerra en Ucrania porque el presidente Volodymyr Zelensky dijo que este miércoles se retomarán las negociaciones de paz con Rusia. La cita tendrá lugar en Turquía y según Zelensky el martes se darán más detalles sobre el encuentro. Será así la tercera reunión entre las delegaciones de ambos países, que ya en ocasiones anteriores acordaron la entrega de prisioneros de guerra, civiles y cuerpos de caídos en combate. Recordemos que el presidente Donald Trump dio la semana pasada un ultimátum de 50 días para finalizar la guerra en territorio ucraniano. Hoy conversé con Rustem Umerov sobre los preparativos para un intercambio de prisioneros y otra reunión con la parte rusa en Turquía. Umerov informó que la reunión está prevista para el miércoles. Mañana se darán más detalles. Fin del informativo. Gracias por su sintonía. Guerras, desastres naturales, crisis devastadoras. Volvemos a los lugares que fueron noticia y visitamos a los que han reconstruido sus vidas. ¿Qué pasa con las comunidades afectadas tiempo después? Acompáñeme en boleto de vuelta por France 24 y France24.com.